Embajador, ¿cómo estás? William, bien, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo está todo por ahí? Bueno, bien, bien, ahí en la lucha, hermano, como todos los días. Bueno, ¿Cómo están las cosas? Estamos eh, conectados. estamos conectados, estamos conectados. Estoy aquí con inalámbrico porque estoy en Eslovenia, en Ljubljana, compartiendo Ah, qué aquí bueno. con la comunidad venezolana que bueno, se comienza a construir una comunidad aquí importante porque primero está siendo una de las principales comunidades latinas. Y segundo, porque se expatriaron, o sea, se trajeron, el gobierno hizo un procedimiento, una agencia, se creó una agencia, etcétera, para traer una serie de venezolanos con ascendencia eslovena que estaban en Venezuela, pues pasando lo que están pasando. Y este año han llegado casi 30 familias. Ah, imagínate. Sí, sí. Entonces, bueno, pues estuvimos un buen grupo celebrando un poco todo el tema del 5 de julio y hablando con ellos, ¿no? Qué bueno. Bueno, ahora dentro de poco se están editando ahorita para subir a YouTube. Yo tan pronto lo tenga el enlace, te lo hago llegar para que también se lo repita a los compañeros allá. Un concierto que hoy Ujú. tuvimos en la embajada, con motivo del 5 de julio, con un ensamble que forman parte, se llama Venezuela Sinfónica. Ellos son 8 músicos, con además una excelente soprano y un tenor barítono de primera. Y ellos forman parte de una orquesta que se llama la Orquesta Carlos Cruz 10, Ujú. integrada por más de 80 músicos. Eh, con mucho esfuerzo han logrado montar esa orquesta aquí en Madrid. La gran mayoría son venezolanos, pero también hay gente de otras nacionalidades, ¿no? Y Ujú. españoles, pero la gran mayoría venezolanos. Bueno, hoy tuvimos ahí ese grato encuentro con música venezolana y de verdad que fue muy bonita la presentación. Qué Son bueno. unos músicos de primera, excelentes. Tú sabes Claro, que, lo hicimos virtual por el problema del coronavirus, pero pero ¿cómo hicieron? ¿Tocaron virtual? no, digamos, tuvieron No, allí, lo que no tuvieron fue público, pues digamos, ok. eh, público masivo, sino nada más los empleados de la embajada y los músicos, ¿no? Ok, Allí ok. presencial en la sede nuestra, en la embajada de, de, de Venezuela, aquí en el Reino de España. Muy bien. Tú sabes que fue una iniciativa muy interesante. A mí me gustaría promover eso también en Viena y en estos países porque hay mucho músico aquí, mucho músico del sistema. Gente que está, bueno, por supuesto, trabajando, muchos de músicos, es verdad, ¿no? Ahorita conocí a uno de estos chicos que se trajeron, que está ya trabajando como violinista en la ópera de Eslovena. O sea Qué bueno. que eso es Es, fantástico. es que están en toda Europa, mira, están en toda Europa, bueno, están en todo el mundo, pero sobre todo en Europa hay afortunadamente muchos músicos nuestros. Hemos Ujú, tenido, ellos también me contaban las experiencias que han vivido, que de ujú. repente están buscando un violinista y le dicen, sí, mira, aquí en Berlín hay un violinista extraordinario que está dispuesto a irse para España. ¿Y quién es? Bueno, un venezolano también. O sea, Sí, sí, son sí. muchachos es que ese sistema de Pues orquesta una ha cosa sido uno de los grandes fantástica. logros culturales de la democracia venezolana, ¿no? Que Es por así. cierto, después Chávez quería apropiárselo en el sentido de decir que era una Que cuestión fue por él, auspiciada por ¿no? ellos. Y Sí, resulta sí, que, sí. bueno, José Antonio Abreu, que fue el creador y el que mantuvo esa orquesta y ese sistema, fue ministro de Carlos Andrés Pérez y Ujú. precisamente fue ministro de la Cultura de Carlos Andrés Pérez y fue en los gobiernos democráticos que se auspició el sistema de orquesta. Como tú sabes, se lleva la música a los sectores populares, a los sectores más humildes y es impresionante cómo en esos barrios tan duros, tan difíciles que hay en Venezuela, sin embargo, a esos muchachos, los instrumentos que ellos utilizan, hasta los criminales más y los ladrones más duros respetaban a los A muchachos, los muchachos, respetaban ¿no? su... Sí, Mm, sí. mm. Eso es una cosa muy bonita. No, es un Sí. gran logro. Y tenemos ahí un producto ya de exportación, porque eso, yo aquí tengo en Viena, en Salzburgo, un grupo muy importante bueno, y por toda Bueno, Europa, ahora como que tú dices, estamos, ¿no? fíjate una cosa que se me está ocurriendo en este momento, que es que ya que estos muchachos tienen aquí su orquesta y hay gente así
en muchos sitios de Europa vamos a tratar de hacer un esfuerzo a ver si hacemos algún acto donde pudieran estar buena parte de ellos, casi todos, en algún sitio de Europa. Puede ser aquí en Madrid o puede ser en Eslovenia o cualquiera de los países europeos, porque esto está muy cerca y podemos hacer un gran esfuerzo y entre todos pues lo ayudamos, porque también hay que saber que esos muchachos también están en una situación económica difícil. Entonces me parece una idea genial. Quiero decirte que son muchos de estos muchachos, bueno, hoy hay historias que desgarran el alma, ¿no? Muchos de esos muchachos están en la calle, digamos, tocando en la calle para sobrevivir, ¿no? Sí. Con las monedas que le dan la gente. Muchachos que incluso profesionales, que como no han podido tener trabajo, bueno, tienen que vivir de eso, de lo que le da la música en las calles, casi una limosna, pues. Y entonces dicen que ellos al principio se sienten muy mal, pero bueno, la necesidad tiene cara de hereje, pues entonces tienen que echar para adelante, pues. Y lo hacen, y lo han tenido que hacer, pues, con mucha dureza. Como me decía un poco, pues me decía aquí la esposa de este músico, del violinista, decía, bueno, es que la verdad es que eso de lo del amor al arte es importante. En la vida del músico es así, o sea, es que hacen las cosas por amor al arte, porque tampoco es que de por sí da mucho dinero eso y luego están pasando una situación muy complicada que sí, a mí me parece muy buena idea, ¿no? Crear algo que una a toda esta gente, porque es un talento fantástico, Y es una manera también de los venezolanos en el exterior digamos, de retribuir a los países donde nos han dado acogida con esta música tan extraordinaria que tenemos y es una manera también de esparcir cultura en estos pueblos que nos han recogido, que son gente muy culta, pero también saben apreciar también cuando se trata de músicos de calidad, como estos muchachos son de primera. Es así. Mira, y un poco ya tenemos alguna gente conectada, tomando en cuenta que celebramos hoy el 5 de julio. No sé si podemos llamarlo celebración, o sí es así, ¿no? Pero oía al presidente Guaidó recalcando muy bien el hecho de vamos hacia una segunda independencia. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Tú sabes que el 5 de julio hay que rescatarlo. Yo lo decía en la intervención antes de la conversación, antes de la orquesta, antes que comenzaran los músicos a tocar. Y yo decía, en unas palabras muy breves, pero que quise significar, darle mucha relevancia al 5 de julio, porque la historiografía nuestra es muy militarista, ¿no? Y todos los logros de la independencia se lo atribuyen a los militares, lo que no es verdad. El 5 de julio, por cierto, es un acto eminentemente civil. Nuestros prohombres, que hay que recordarlos, digamos, Miguel José San, Miguel Peña, todos nuestros grandes hombres que fueron los que redactaron esa acta del 5 de julio y los que además discursearon antes, porque hay que recordar que el 5 de julio, digamos, no todo el mundo, digamos, estaba ganado para la idea de la independencia, había gente que se resistía, unos por oportunismo, otros por cobardía, y además, y otros con alguna sensatez diciendo que, bueno, que no era fácil lo que iba a ocurrir al momento que declaramos la independencia, y eso iba a tener oposición del Imperio Español, que no lo iba a permitir de buenas a primeras, y que a lo mejor teníamos que terminar en una guerra, lo que sucedió, pero lo que era también, digamos, era el temor que tenía mucha gente. Bueno, el día anterior, el día 4 de julio, se produjeron en la Sociedad Patriótica, que era, digamos, como una especie de congresillo aparte del congreso formal que fue convocado, que era, digamos, donde estaban los más radicales, los más partidarios de la independencia, y se produjeron dos discursos extraordinarios. Uno, el de Simón Bolívar, y otro, el de Miguel Peña, que es un carabobeño excepcional, un hombre cultísimo de la época, que venía incluso, como estábamos en la colonia, pues es otra cosa interesante que hay que saber, que hay que decir, todos esos hombres tan cultos que teníamos ahí, esos juristas que teníamos ahí, se formaron en la cultura hispánica, claro. y gracias a la cultura española,
eran hombres liberales también, y le fue mucho más fácil a ellos entender estas cosas precisamente por ese acervo cultural que traían. Y, y venía Miguel Peña, por cierto, de ser abogado de la corona española en la discusión sobre la pertenencia y la discusión con Inglaterra de las islas del Caribe. Y entonces ese abogado, digamos, de la colonia o abogado español, termina siendo el que hace el gran discurso el día 4 de abril, el 4 de julio, perdón, el día anterior del 5, haciendo un llamado, además con un análisis internacional impresionante, porque era un hombre muy curtido a pesar de su juventud, y bueno, y logró convencer al Congreso de la necesidad de que se produjera la declaración de independencia. Entonces, por eso es que es interesante, digamos, resaltar que el 5 de julio de 1811, que hoy lo celebramos, que hoy celebramos su 209 aniversario, es producto de las mentes más lúcidas de la civilidad venezolana. Y por eso se requiere que hoy día volvamos otra vez a lo que decía Bolívar, en el sentido de que el elemento militar no puede ser el que dirima la cosa pública. Para eso, después que nosotros en el siglo XX logramos, a través de la democracia, hacer que los militares cumplan sus funciones para lo que están llamados a hacer, para ser defensores de la soberanía, pero siempre supeditados al poder civil, porque el poder civil ha sido elegido por los civiles, ha sido elegido por todo un pueblo. Es lo que está pasando hoy en Venezuela, y por eso nosotros decimos y reclamamos la necesidad de que los militares tienen que darle paso a los civiles, como pasa en todos los países desarrollados del mundo. Aquí en Europa nadie se imagina a unos militares dirigiendo el poder. ¿Por qué? Porque hay unas elecciones democráticas donde se eligen a unos señores que son los que ejercen la soberanía popular. Entonces, por eso nosotros decimos, en este momento es necesaria una nueva independencia de Venezuela para que además los militares ocupen el puesto que les corresponde de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y ahora, una cosa, porque hay temas que son interesantes. ¿Cómo se eligen? Porque eso, los 40, ¿no?, diputados que firman y que debaten pues el acta y luego redactan el acta de independencia, vienen de las provincias, ¿no?, de las 7 provincias. ¿Cómo salen de ahí? O sea, ¿quién los elige a ellos en estas provincias? ¿Cómo se conforma ese grupo? Bueno, la verdad es que eran gente que muchos de ellos vivían realmente en la provincia, pero eran muy conocidos, pero eran gente, digamos, los blancos criollos, para decirlo claramente, casi todos ellos, algunos mestizos y tal, pero gente que más o menos tenía cierta representatividad en cada uno de esas ciudades, ¿no? Y por eso los fueron llamados no solamente a Caracas, que en Caracas hubo un núcleo fundamental, pero recuerda que esa acta de independencia duró varios meses para ser firmada. Estuvieron hasta agosto para firmar el acta de independencia, precisamente para buscar a cada quien en su sitio. Y llegara, bueno, ahora te das cuenta que en la época las comunicaciones eran muy difíciles. No había Zoom. No solo no había Zoom, sino que no había ni siquiera coches automotores, y entonces, bueno, tenían que ir a caballo, todo era a caballo, la comunicación. Entonces, bueno, por ejemplo, el caso de, Miguel Peña, por cierto, es una anécdota, vale la pena resaltar. Miguel Peña no era ningún viejo, era un hombre de 40 años, y cuando salió de Valencia a la convención de Ocaña para ir a representar a Bolívar en la convención de Ocaña, que es una ciudad que está a 1000 kilómetros de Valencia, bueno, hizo testamento antes de salir de Valencia, porque no sabía si regresaba vivo, porque eran unas distancias tan enormes, con 1000 peligros que le acechaban en el camino, y él además era un hombre que sufría, para la época, de una enfermedad que era terrible en esa época, que era las hemorroides, ¿no? Y te puedes imaginar un hombre cabalgando 1000 kilómetros a caballo, decía que destilaba sangre por la silla de la cabalgadura. Y bueno, y precisamente es por eso es que hay que relevar tanto el esfuerzo que hicieron en su época esos hombres, que sus convicciones, su ideología, su lucha por el pensamiento libre de liberar un país, los hacía hacer eso. Bueno,
Bolívar se dice que cabalgó más que el Gengis Khan, porque cabalgó toda América y bueno, y murió precisamente, no llegó a los 50 años de edad precisamente Estaba ese acabado. trabajo tan duro y tan difícil que significaba, y no solamente por el hecho de andar a caballo, sino a caballo en las peores condiciones del mundo, ¿no? Pues, pasaban días que no tenían agua potable para tomar, tenían que tomar agua hasta en el charco que dejaban las Exacto. huellas del ganado. O sea, Ujú. una cosa terrible. Eh, Y por eso la heroicidad de esos hombres y por eso han pasado a la historia como unos grandes hombres. Bueno, Ahora, pero hace falta una nueva sí, independencia, sin lugar a es dudas. así, es así. Ahora, una cosa, ellos, era un ejercicio también de consenso importante, porque poner de acuerdo a toda esta gente, como tú decías, en un momento donde eh, podía tener unas consecuencias, ¿no? No se sabía qué consecuencias podían ser esas, había miedo, habían intereses. Y luego, No, William, y una cosa eh, peor, que era la desconfianza que tenían las clases baixas, como lo llamaban los españoles de la época, las clases bajas, a sus nuevos libertadores que habían sido sus amos hasta no hace mucho. Entonces decía, bueno, y este señor que es mi patrono y que es digamos, el blanco con que yo siempre he reclamado mis derechos, ahora es el que me va a liberar. Por mm, eso la guerra de independencia comienza haciendo es una guerra una civil, guerra exacto. civil entre venezolanos, porque había venezolanos que no se podía imaginar que los blancos criollos iban a querer un país libre. Y más bien se sentían más representados muchos de ellos en un asturiano, como era Boves, porque dormía con ellos en los chinchorros, les decía demagógicamente, los demagogos siempre han existido, ¿no? Les Mm, decía demagógicamente que esa lucha de él era para quitarle a los ricos, para darle a los pobres, el mismo cuento de siempre, ¿no? mm, Y entonces logró que lo siguiera muchísima gente, negros, mulatos, la gente más humilde, y entonces Bolívar por eso produce el decreto de guerra a muerte, ¿no? Aquel de españoles y canarios contar con la mm. muerte aunque seáis inocentes, venezolanos contar con la vida aunque seáis culpables. Bueno, ese terrible de decreto que después fue derogado, pero en su momento fue útil, era para precisamente romper Lo con la dividir. guerra civil y traerse a los venezolanos por un solo lado, ¿no? Exactamente. Eh, Ahora, ahí, en ese proceso, antes de la independencia, de esos movimientos de independencia, sucede algo que, bueno, se entendió y se utilizó, digamos, de una forma muy oportunista, que es la invasión de Napoleón, ¿no? Y la abdicación o bueno, la salida de Fernando VII, y eso causa que la independencia, una de las razones es para defender los intereses de Fernando VII. bueno, eso fue el 19 de abril, el año anterior. El Anterior, año anterior, de 1810, precisamente no estaba preparada Venezuela para la independencia, pero entonces los más esclarecidos, digamos, los más astutos también, exactamente. eh, dijeron, bueno, vamos a ver cómo hacemos, vamos a aprovechar que España está invadida por las tropas napoleónicas, vamos a salir a defender a la corona española que está en este momento de cuestión, porque es la que está siendo perseguida por el Ujú. invasor Napoleón. Entonces, el 19 de abril de 1810 es una proclamación, digamos, y así se llamó precisamente, la, la Junta para la restitución del poder de Fernando VII en España. Exactamente. Ujú. Entonces, y esa fue la excusa, digamos, para decirle al capitán general en Paran, usted, señor, váyase de aquí, porque usted no representa a nadie. En España hay una legitimidad cuestionada y nosotros vamos a asumir la representación de Fernando VII, que no la representa usted, la representamos nosotros, que somos además los hijos de los españoles, los blancos Ujú. criollos. Vamos, ya nosotros tenemos el poder económico, ahora queremos el poder político también. Entonces, Exacto. bueno, fue cuando emparan Sí, sí, la sí. famosa historia del que no quiero mando, eh, en la Plaza Bolívar de Caracas, y, y cuando se fue, que fue una actitud, por cierto, mucho más civilizada que la de Maduro, ¿no? Porque Bueno, cualquier cosa, eso es fácil, eso es sencillo. sí, pero en aquel siglo, ¿no? En aquel siglo Mm, donde un señor que se creía representante de todo un imperio, del imperio español,
Dijo, sin embargo, cuando se dio cuenta que la gente no lo quería, dijo, yo me voy, no quiero mando. Ya está bueno, si ustedes no me quieren, yo me voy. Bueno, y fue, digamos, una actitud muchísimo más civilizada y estamos hablando del siglo XIX. Es para que veas cómo digamos, los españoles entendieron mejor las cosas que los propios criollos hoy en día, 2 siglos después. Ahora una cosa, ahí hacemos la firma del acta, pero ahí, o sea, declaramos una independencia que fue efectiva 10 años después, o sea, empezó la guerra, digamos, empezó y hasta, bueno, sí, hasta poco después de la batalla de Carabobo en 1821, en verdad no hubo independencia, ¿no? Y se perdieron muchas cosas, muchas vidas y tal. Es decir, que las cosas no son tan inmediatas, ¿no? No, no son inmediatas, por supuesto, y con mucho esfuerzo, mucha sangre venezolana y española. Pero esa cosa, mira, una cosa que hay que reivindicar, por cierto, de la cultura hispánica, que ahí se cometieron grandes atrocidades de lado y lado, ¿no? Sin duda, como en toda guerra. Pero también ahí hubo gestos, digamos, muy caballerosos, muy de la sangre hispana, ¿no? El hecho, por cierto, del armisticio que celebra Bolívar con el general Pablo Morillo, cuando se iban a encontrar en la población de Santana, en el estado de Trujillo, los generales patriotas le dijeron a Bolívar, mire, general, vamos a preparar la tropa que lo va a acompañar a usted, digamos, a servirle de guardaespaldas frente al español. Y digo, no, yo voy a encontrarme con un caballero español. Yo no voy a ir armado y voy a ir solo. Bueno, por cierto que Morillo se sorprendió cuando llegó, que vio a Bolívar que venía, no el famoso caballo blanco, sino en una mulita que llegó al pueblo de Santana con una ruana por el frío. Y se sorprendió, no se imaginaba que iba a llegar solo. Y le digo, no, yo vengo solo, porque yo estoy seguro que usted es un caballero. Bueno, y cuenta la historia, pues la historia de esa menuda que pasaron la noche en la misma casita. En la misma casita ambos, durmieron allí, tomaron vino, hablaron, celebraron el armisticio, un armisticio que después le criticaron mucho a Morillo, porque dijeron que había sido una parte de la astucia de Bolívar para recuperar fuerzas, pero ciertamente ese hecho histórico, eso es verdad, pues así ocurrió. Y mira, y Pablo Morillo fue después un hombre que, a pesar de haber sido el líder de las fuerzas realistas, y que por supuesto en la guerra tuvo que producir, dirigir, digamos, las batallas y las muertes de mucha gente. Mucho después de la independencia, cuando el general Oliari estaba escribiendo las memorias de toda la independencia, y que es la obra más grande que hay de historia de Venezuela, contada por un protagonista, como fue el general Oliari, que era un irlandés, por cierto, también es otro europeo, ¿no? Al servicio de la causa libertadora. Por eso que dicen a esto, no, cuando nosotros pedimos ayuda internacional es porque históricamente es así, ¿no? Ha sido así. Eso es muy importante. Sí. Bueno, pero para tener la idea, Pablo Morillo suministró toda la documentación que él tenía de la guerra, se la hizo llegar al general Oliari para que Oliari tuviese la oportunidad de hacer su famosa obra. Y Oliari decía que si no hubiese sido por Morillo, quizás no hubiese sido una obra tan completa, porque precisamente tenía también documentación de los españoles que se la suministró Morillo para que escribiera el libro de historia. Eso es para que tú veas la tradición de la caballerosidad hispana, que bueno, que esa es herencia nuestra, esa es nuestra herencia. Por eso es que yo, en esa vieja discusión entre la leyenda negra y la leyenda dorada de la colonia, yo me anoto en la leyenda dorada, sin duda alguna, porque, bueno, críticas por supuesto que siempre la ha habido, y con fundamento algunas de esas críticas, pero en el balance que tú haces, resulta que nuestros libertadores esa cultura que tenían, esa formación, no les nació de manera espontánea. Eso era lo que aprendieron en las universidades españolas. Ahora, cometió un error ahí España en no facilitar el proceso y quedar con... Porque tenía un rey que era un estúpido.
tenía un rey que era un estúpido, que era Fernando VII. Si hubiésemos tenido a Juan Carlos de Borbón, lo hubiéramos resuelto rápidamente, ¿no? Sí. Es así, es así. Y en esa, ¿qué Bueno, tú sabes que significó? los historiadores, hay un historiador muy famoso aquí en España, Ajá. Arturo Pérez Reverte, que dice con su manera, su lenguaje muy español, dice que Fernando VII ha sido el más grande hijueputa que ha parido España en toda su historia. y que por esa razón se demoró tanto y hubo tanta confrontación que no tenía ningún sentido y que debió haberse resuelto mucho antes, digamos, de manera mucho más civilizada. ¿Sí? Claro. Y porque, bueno, fueron 10 años de guerra muy dura. Y la guerra más dura, por cierto, de toda América, la sufrió el pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano no es el pueblo guerrero, digamos. Fíjate tú que nosotros liberamos a Colombia, liberamos al Perú, liberamos a Bolivia, liberamos a Ecuador, y casi todos eran militares venezolanos los que estaban en esas luchas. Antonio José de Sucre termina siendo presidente de Bolivia, el general José Flores de Puerto Cabello, porteño, termina siendo presidente del Ecuador, porque lo liberaron esos pueblos. Claro, Sí. ahí lo que tú decías de que recordamos mucho la parte militar, quizás es por eso, ¿no? Porque, claro, el acto civil luego se ve de alguna forma empañado por 10 años, complicado, Sí, ¿no? pero fíjate que en el transcurso, a pesar de eso, en el transcurso de la guerra, ocurrieron muchas cosas que se fueron fomentando, porque Bolívar era un hombre que yo estoy convencido que era más civil que militar. Es decir, su concepción del Estado era una concepción muy civilista. Siempre decía que el militar tenía que estar subordinado al poder civil. Y incluso hasta en el momento en que él se declara dictador, porque era la única manera digamos, de salvar su obra de la Gran Colombia. Sin embargo, en ese momento solicita esos poderes al Congreso de Colombia. Y entonces allí, en ese Congreso colombiano, digamos Congreso colombiano porque se decía, eso de la Gran Colombia no existe sino por razones pedagógicas, pero se llama era Colombia. Venezuela y Colombia fueron una sola nación durante 10 años que se llamó Colombia. Bueno, y esa desde 1821 hasta 1830, casi 10 años. Y allí el Congreso, Bolívar se supeditaba siempre al Congreso, y ahí se produjeron y se designaron todas las instituciones republicanas. Entonces yo siempre digo que la obra civil hay que rescatarla porque los civiles fueron los que nos legaron las instituciones. La institución del Congreso, del Parlamento, la institución del municipio como célula fundamental del Estado. Es muy de la concepción hispana del Consejo Municipal. Ah. Y ese Consejo Municipal, pues digamos, ha sido el gran organizador jurídico de nuestra nación. Sí, sí, sí. Y ahí, ¿qué significó el 5 de julio, desde tu punto de vista, para América? O sea, internacionalmente, ¿aquello tuvo relevancia? Bueno, sí, claro, mucha, porque, bueno, tú sabes que hay quienes dicen, eso no me consta, pero que la historia está llena también de cuento y de chisme. Se dice que buscaron la fecha del 5 de julio porque era la más cercana al 4 de julio. No, yo había leído que se buscaba que fuese el 4. Por la independencia de los Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que la independencia de los Estados Unidos ya se había producido muchos años antes, casi 30 años antes. Sí, pero que coincidiese, quería que coincidiese, ¿no? Pero acuérdate que los líderes nuestros, sobre todo el más universal de todos nuestros líderes, que fue Francisco de Miranda, estuvo en los Estados Unidos, incluso luchó en los Estados Unidos por la independencia de los Estados Unidos y se hizo amigo de los grandes hombres, de Jefferson y de Washington. Y bueno, y se vino muy imbuido de las ideas de los independentistas norteamericanos. Y bueno, y además que él estuvo muchos años en Londres. Y bueno, y esa idea liberal de la necesidad de liberar a los pueblos oprimidos por las colonias es muy europeo, ¿no?
Miranda es un personaje también Es un que, personaje bueno, que fantástico. sería para Miranda es un personaje una maravilla. que creo que hacen falta todavía muchas obras de escribir, para escribir sobre Miranda. Debe ser un Sí. personaje apasionante, ¿no? Bueno, Eh, Miranda llega a Venezuela. Yo por eso es que dicen que Miranda fue un incomprendido. Y por supuesto que tenía que ser incomprendido en Venezuela, William, claro. porque, porque era un hombre de 60 años, ya, que en aquella época 60 años era un anciano, ¿no? Mm. ¿No? Yo que tengo más de 60 no me considero tan anciano como Es así. como consideraban a Miranda La en aquella esperanza de época. vida, de vida era 35 años, Eran de casi 40. 35, o sea, Mm, 40 años. Bueno, Bolívar era a los 47 años, un hombre ya mm, cansado de vivir. sí. Bueno, y él a los 60 años, pero no era, además no había sido una vida muelle. Es un hombre que había peleado que había peleado en Europa, que había peleado con las tropas napoleónicas, que ya su nombre estaba en el Arco de Triunfo de París, ¿no? Que hoy en día lo tenemos allí, tenemos el orgullo los venezolanos de estar ahí en el Arco de Triunfo, el nombre Francisco de Miranda, un hombre que peleó en Rusia, que lo hicieron mariscal ruso, y incluso la chipografía histórica dice que tuvo hasta relaciones Con con la, Catalina. con la zarina Catalina. Yo cuando digo Bueno, eso me dicen, bueno, ya, pero eso no es ningún logro. ¿cómo que no es un logro? Bueno, Claro que es un gran logro. Un, porque, un, un porque trigueño, Catalina, un mestizo, no, pero un mestizo llegar a la corte imperial del zarismo ruso no era no. no era ninguna cosa despreciable, ¿no? Y que la cautivara, bueno, a lo mejor es un poco más fácil, pero... O al revés, o al revés, o al revés. No, tú sabes que a mí, yo aquí hay un autor que a mí me encanta, que es Stefan Zweig, de toda la vida, de antes Claro. que fuera Viena y tal. Y me hubiese encantado que Zweig hubiese escrito una biografía de Francisco de Miranda. Hubiese sido algo fantástico. Creo que es No, pero uno de los proyectos personales que tengo ahí para el no, futuro. pero hay muchas biografías de Miranda Sí, extraordinarias, hay, claro. ¿no? Sí. Unas biografías de Miranda extraordinarias y de mucha certeza, ¿no? O sea, de mucha certeza de que no hay mayores especulaciones. Porque claro, las historias de los hombres, como las escriben no los que viven, no sus contemporáneos. Por cierto, por eso que te decía de la importancia de la historia de Venezuela del general Oliari, porque es un hombre que escribió una historia que él vivió. Ese es su gran mérito. Además que él participó en muchas de esas batallas. Por ejemplo, el debate que Bolívar lo envió a tratar de resolver los problemas que habían entre Miguel Peña, entre José Antonio Páez y Santander, de los dos países. Y él se lamenta mucho, que dice que él está convencido que él creyó que había hecho una buena labor y después Bolívar lo regañó porque le dijo que no había hecho lo que había querido, porque fue más bien imbuido por Santander, que era un hombre muy inteligente y muy astuto, y terminó complicándole la existencia porque llevó unas indicaciones que Bolívar no había dado, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto no es la relevancia de esto, sino lo más importante ha sido el que él estuvo allí. Fue él conversó con José Antonio Páez, conversó con el colombiano, conversó con el otro. Ese vivió todas esas experiencias y las narró en ese libro que terminó el español ayudándolo, Pablo Morillo, por cierto, para hablar otra vez de Morillo, es una conversación así que Claro. muy variada, ¿no? Lo estamos haciendo, pero dicen que los valencianos, la gente de Valencia, se incorporó tarde a la independencia, bueno, tarde, entre comillas, un poco más tarde, pues, al año siguiente, porque el gobernador de Valencia era el general Pablo Morillo, y era un hombre, además de culto, era un tipo, un gran ingeniero. Ajá. Mira, tan buen ingeniero también tan buen ingeniero fue, que nosotros tenemos un puente en la ciudad de Valencia, que es el que atraviesa el río Cabriales, que une las dos partes de la ciudad, la parte este con el oeste. Ahí se construyó un puente.
es que se llama el Puente Morillo, precisamente porque fue Pablo Morillo el que lo diseñó. Bueno, ese puente, a estas alturas todavía pasan camiones y gandolas por arriba de ese puente. Ah, sí. Imagínate tú Con las bases originales. el sentido, cuando en esa época lo que pasaban eran coches de caballo. Pues. Bueno, y sin embargo y no solo eso, cuando en la época democrática se volaron casi todos los puentes porque hubo inundaciones y los puentes, la mayoría de los puentes eran muy pequeños, la boca por donde pasaba el río era muy pequeño y se acumulaba la basura, y entonces hubo que terminar de reventar esos puentes para hacerlos más grandes. Lo hicieron en casi todos los puentes, menos en el Puente Morillo, no hubo necesidad de hacerlo. El tipo era un genio de la ingeniería. Y entonces, y además, pero no era un hombre represivo. Entonces la gente decía en Valencia, bueno, ¿y para qué vamos a sustituir Morillo? ¿Por qué Blanco Criollo no van a traer Caracas para acá a expoliarnos? Y tuvieron un problema muy serio con Francisco de Miranda, pues cuando Francisco Miranda ocupa Valencia, le impone tributos como si fuese una ciudad ocupada al enemigo. Y entonces eso causó mucho disgusto en Valencia, entre ellos al papá precisamente de Miguel Peña, le impuso una multa, pero para que tú veas cómo eran las instituciones jurídicas de la época. Miguel Peña, siendo secretario de Miranda, como era abogado, la multa que le impuso Miranda, pasando por encima de su asistente, ¿no? Por las ideas esas muy europeas, ¿no? De la rigidez en la ley. No le importó que era el padre de su asistente. Bueno, pero a Miguel Peña tampoco le importó, como buen abogado que era, de apelar de esa decisión ante los tribunales. Y hubo un juicio donde Peña reclamaba el impuesto a su padre, y hubo un debate en el congresillo que ya funcionaba como congreso sobre el tema de los tributos de guerra que impuso Miranda en Valencia. Por eso yo creo que al final, cuando entregan a Miranda, Bolívar y Páez, Bolívar y Miguel Peña entregan a Miranda a los españoles, ahí tiene que haber venido ese viejo reconcomio que tenía por haberle impuesto multa de guerra al padre de Miguel Peña. Muy, muy interesante eso. Y además interesante que a veces uno piensa en la época preindependencia y tal, como una época, bueno, de mucha opresión, por un lado, y luego viene la declaración de independencia y tal, y que todo se vuelve un desorden, y no era, o sea, había institucionalidad, y había tribunales, había cosas. O sea, Mira, una de las cosas más graves que está pasando en Venezuela, William, que no pasó nunca en nuestra historia, ni siquiera en la época de la colonia, porque hasta en la época de la colonia teníamos instituciones, teníamos tribunales a los cuales los ciudadanos podían acudir sabiendo que habían jueces honorables. Yo te digo, yo ejercí buena parte de mi ejercicio profesional, lo hice durante los años de la democracia. Yo me gradué en el año 72 de abogado, y hasta el año casi hasta el 99, cuando apareció Chávez, yo ejercía de manera permanente. Y los jueces que habían en Carabobo eran señores honorables. A nadie se le ocurría imaginarse que a un juez superior, como por ejemplo el doctor Grisanti Franceschi, alguien fuese a ofrecer un soborno. Uy, lo metía preso, seguro. Al doctor Francisco Melé, otro juez superior, honorabilísimo. El doctor Castillo Moreno. Es decir, los jueces de la época eran gente muy honorable. Bueno, esta gente, primero, al instalarse, acabaron con el Poder Judicial venezolano. El Poder Judicial venezolano es un desastre. Y tú sabes lo que puede ser, lo que es peor en cualquier país, en cualquier sociedad jurídicamente organizada. Puede que no funcione bien el Poder Legislativo, puede que no funcione bien el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial es el poder corrector de los otros poderes. Y si ese no funciona, si no funciona nada. Ese Poder Judicial lo acabaron. No hay justicia en Venezuela, no existe. En los tribunales, los abogados que hoy litigan, que fueron mis alumnos, me dicen, bueno, mira, doctor Carri, es que el problema es que ahí no se debate derecho, no se debate, sino hay que saber cuánto cuesta la sentencia.
Mm. ¿Cuánto va a costar la sentencia? Y hay que llevar el dinero. Y uno muchas veces se lo plantea a su cliente y el cliente cree que es una estrategia del abogado para robarse unos reales. Es una cosa terrible. Y se acabó con la carrera judicial. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que plantear es la carrera judicial. Que la gente cuando ingresa a ser un juez de municipio, que es por el comienzo, digamos, del escalafón, ese juez tiene que entrar por concurso de credenciales y de oposición con otros jueces, con otros aspirantes, para ver quién ingresa. Y el que ingrese por esa vía, ingresa por sus propios méritos, que es lo que pasa en las universidades. En las universidades la gente ingresa por concurso de oposición. Por eso la gente en la universidad no le debe eso a nadie. Y tú muchas veces, te lo digo como dirigente político, que muchas veces uno quería imponer una ley, o imponer una decisión desde el partido a la universidad para apoyar un decano, un rector, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque nadie le debe su cargo a nadie. Sí, No tiene un jefe a quien deberle el cargo. Entonces, por eso la gente hace lo que le viene en gana de acuerdo a su conciencia. Así tienen que ser los jueces, elegidos por concurso de oposición, para que no le deban el cargo a nadie, no le deben el cargo a un compadre, ni a un amigo, ni a un partido, y mucho menos a estos bandidos que están allí, que lo que hacen es tomar decisiones y poner allí amigotes corruptos para que sigan haciendo negocios con ellos. Hay un tema, y hoy que es una fecha patria histórica importante, que a mí me preocupa, que es que también, entre todas las cosas que se han secuestrado, pues el secuestro también de la historia, ¿no? De la historia para contarla a veces a su manera, por supuesto, pero también porque quizás lo que no tienen es el punto de vista, lo que no están en esa línea del régimen, pues también a veces hay como un hastío, como si nuestra historia a veces no hubiese significado nada, ¿no? Como que si, bueno, ya casi que ni Bolívar, pues, y no, o sea, nosotros tenemos que tomar la rienda de nuestra historia, que hacer que la gente lea, que la gente entienda, digamos, nuestra gesta, digamos, de independencia y toda nuestra historia es un tema importante, ¿no? Y que no es algo que se mueve en la línea de lo que el régimen dice. Es así. Bueno, y además que la historia dice uno, a veces, sobre todo los muchachos, ¿no? Que a veces dicen, bueno, ¿para qué tenemos que saber cosas que pasaron hace 2 siglos? Bueno, porque si no lo sabemos, como decía Santillana, la historia tiende a repetirse, y una vez se repite como historia, otra vez se repite como farsa. Y hay que saber que la historia es cíclica de alguna manera, ¿no? Yo no soy muy determinista histórico, en el sentido de que lo que pasó ayer va a volver a pasar dentro de tantos años. No, eso me parece que eso no es tan así. Pero si tú supieras, se parece. O sea, uno a veces dice, bueno, dicen que cada 100 años... Por lo menos se cometen los mismos errores. Por lo menos se cometen los mismos errores. Ese es el tema. El tema es que del pasado lo que hace falta es la experiencia. La experiencia para no cometer otra vez los errores que se cometieron y que, por cierto, nosotros cometimos muchos errores como seres humanos. Pero la diferencia es que en democracia tú cometes errores, pero son errores que se pueden corregir y son errores perfectibles. Y son errores que los va a corregir el mismo pueblo cuando vuelve a tener la posibilidad de elegir a nuevos gobernantes. Es la diferencia con los dictadores, porque la dictadura no hay manera de corregirla. Ellos hacen lo que les viene en gana durante el tiempo que pueden estar allí usufructuando el poder. Pero esa es la belleza de la democracia. Ese es el espíritu de la democracia, que es perfectible y se perfecciona precisamente en la medida en que se le consulte a la gente sobre el destino. Sí, como nosotros decíamos en nuestra época democrática, bueno, este gobierno copellano no me convence. Bueno, pero vamos a esperar que lleguen las elecciones. Y ya lo vamos a rapar, vamos a salir de esa campaña para salir de ese gobierno. O aquel alcalde que lo está haciendo mal, vamos a esperar que lleguen las elecciones, pues lo vamos a cambiar. Y así, pero en las dictaduras, ¿cómo haces tú en las dictaduras si te secuestran todas las instituciones? Eso que acaban de hacer es una cosa terrible. Esa sentencia, mira, la sentencia, yo leí la sentencia, que despoja Acción Democrática de su símbolo. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me quedé anonadado, yo me quedé asombrado e indignado. Yo no me puedo imaginar a un abogado redactando eso. Eso tiene que haberlo redactado
chico, yo no sé quién, Ujú. un enajenado mental. Te voy a Ujú. explicar por qué. Ellos van a resolver un recurso de amparo que es intentado contra las autoridades de Acción Democrática, contra la presidenta Isabel Carmona de Serra, el secretario general Henry Ramos Ayú y el secretario de organización Bernabé Gutiérrez, contra Ujú. los tres. Y si estos tres señores cometieron un exabrupto, entonces, bueno, salga de estos señores, ¿verdad? Y dele la razón a otros. No, le dan la razón a uno de los De los tres. acusados, Ujú. de uno al otro, y entonces le entregan a ese las siglas de acción. Bueno, chicos, semejante descaro, semejante vulgaridad, semejante deshonra, no puede ser en un país civilizado de la tierra. Yo no me imagino una sentencia así. Bueno, en ninguna parte del mundo, por más atrasado que sea algún país, no quiero ni mencionar ningún país porque me horroriza el que se vaya a comparar con ese bodrio indignante que hay en Venezuela. Eso es una cosa que bueno, yo creo que hasta los abogados que todavía existan allí del chavismo, yo me imagino un viejo abogado comunista, bueno, como Gustavo Machado, por ejemplo, hubiera visto esa sentencia, yo estoy seguro que se pone a llorar arriba de ese papel sellado. Eso es una cosa irracional. Tú no te puedes imaginar que eso puede estar pasando en Venezuela. Pero es así, lamentablemente. Son, son unos delincuentes, en definitiva. Son unos Es así, delincuentes. es así. Una sentencia delincuencial. Eh, bueno, aquí dice uno del que nos está viendo, eh, sí, Sí, que un está uno ahí delincuente redactando sentencia, con un delincuente antecedentes de redactando homicidio. sentencia. Es verdad, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Eh, Es una cosa indignante, ¿no? Mira, y nosotros hoy hablamos, para ir terminando, que tenemos, que ha sido un buen conversatorio. Hablamos de, y decía el presidente, la segunda independencia. ¿Por qué hablamos de una segunda independencia? ¿Independencia de quién? Bueno, la independencia es de varias cosas. La primera, de esa delincuencia organizada que está en el gobierno, en el Mm. desgobierno de Venezuela, pero también de una invasión que poca gente lo dice por la vieja cobardía de algunos sectores Ujú. de la izquierda tradicional, sobre todo, y hay que decirlo de verdad, mira, sobre todo en Europa uno ve mucho eso, ¿no? Una izquierda que llaman izquierda caviar, Ujú. que es una izquierda que tomando champán en los Champs-Élysées hablan de la guerrilla, del Che Guevara, pero no se les ocurre irse para allá, ¿no? Ni se les ocurre irse para Cuba, ¿no? Entonces, esta gente es, tolera, tolera la presencia cubana porque dicen que esa es solidaridad proletaria. Ahora esa solidaridad proletaria nos cuesta millones de dólares. Ujú. Y no Ujú. solamente nos cuesta millones de dólares, sino que hay una ocupación. Es increíble también, William, que los cubanos le hayan comido el cerebro a los dirigentes venezolanos de cualquier tipo, de cualquier ideología que sea. Es que no, yo no me imagino cómo es posible que un país tan pequeño y tan arruinado y que ha fracasado estrepitosamente su sistema político, reconocido por el mismo Fidel Castro, que dijo que el comunismo había fracasado en Cuba y en todas partes, como fracasó en todas las, claro, si fracasó en la Unión Soviética, te puedes imaginar en la pequeña Ujú. Cuba cómo iba a fracasar. Bueno, confesado por ellos que eso ha fracasado. Sin embargo, esta gente se dejan, han entregado la soberanía venezolana a los cubanos y los cubanos son los que deciden la política venezolana, la política de fondo en Venezuela. Incluso quiero decirte algo que no lo repito mucho porque es que a veces incomprensión, ¿no? Porque piensan que es que uno tiene veleidades izquierdistas. Muy lejos de eso. Yo cuando joven fui de izquierda, como decía, como siempre se dijo, ¿no? El que cuando joven no fue comunista es un tonto, pero que cuando viejo lo sigue siendo más tonto todavía. Exactamente. Pero, porque, bueno, porque nosotros nos ilusionamos, como toda la juventud del mundo, con una ideología que planteaba la utopía de una sociedad sin clases, sin ejército, sin policía, sin represión y que daba origen al hombre nuevo. Bueno, esa estafa, que fue una estafa mundial, nosotros la creímos como un ingenuo, pero después nos dimos cuenta que esa es la estafa más grande de la humanidad que se llevó por delante a millones de seres humanos.
no solo en las guerras, sino en las hambrunas, producto de ese sistema absolutamente irracional de conculcar la libertad del ser humano, de conculcar la iniciativa privada, y al acabar con la iniciativa privada pasa lo que pasó en Venezuela. Es decir, tú acabas con el sistema productivo nacional creyendo que los precios del petróleo se iban a mantener a $100 el barril y eso le iba a permitir controlar la sociedad. Bueno, acabaron con el aparato productivo privado, que es el que genera riqueza, el que genera trabajo y bienestar. Y entonces cuando se le cayeron los precios del petróleo ocurrió esta desgracia monumental que no tiene parangón en la historia universal. Un país que en 20 años, William, le ingresaron más de 2.500.000.000.000 de dólares, que eso a precios actuales, hay que hacer una actuación notarial, una actuación, digamos, contable para ver exactamente cuántos planes Marshall significan lo que lapidaron y se robaron estos bandidos durante 20 años. Es una cosa impresionante. Sí. Y con eso, con 20 planes Marshall, uno de esos planes Marshall reconstruyó toda Europa, que fue devastada en la Segunda Guerra Mundial. Y estos hicieron exactamente lo contrario. No fue que construyeron nada, sino que destruyeron lo que ya habíamos hecho en democracia. Tú te vas a Guayana, que fue donde se sembró el petróleo ahí, como una alternativa de producción, de utilizar nuestro hierro y nuestra energía eléctrica, que funcionaba de mil maravillas, que exportábamos electricidad. Pero eso se acabó, lo acabaron. Y entonces, ¿dónde están los reales? Como preguntaba Luis Herrera. Yo no sé dónde están. Entró más dinero en Venezuela que lo que se está planteando en la recuperación de la situación económica en Europa después del COVID. O sea, Venezuela, en todos estos años, más dinero de lo que se está planteando ahora para la recuperación de Europa de esta crisis en la que estamos ahora. O sea, que inmensa cantidad de dinero. Bueno, inmensa cantidad. Pero te estás dando cuenta, ¿no? Te estás dando cuenta de la inmensa cantidad de dinero que se está pidiendo. Creo que es $1 billón. Allá fueron $2,5 billones. 2 billones. No billones americanos, no, billones españoles. Exactamente. Y aquí no, ¿tú crees que en esta, porque entonces es cierto que Cuba aquí es un actor muy importante, es el actor probablemente más importante digamos, en esta segunda independencia, ¿no? En que lleguemos a tener esa segunda independencia, pues esa independencia sería casualmente, pues, de ese sistema, ¿no? De Cuba. ¿Está cometiendo Cuba aquí un error como cometió Fernando VII? ¿Qué debería facilitar? Yo creo que lo está cometiendo, es muy grave, y ese error, fíjate, que era lo que te iba a decir, y que a veces digo yo que me eximo en no andar repitiéndolo, pero creo que hay que hacerlo. Yo estoy convencido que para cualquier salida en Venezuela es necesario sentarse con esta gente, con los cubanos. ¿Por qué digo esto? Porque después que el régimen de Maduro y de Chávez fue el primero que comenzó con eso, ¿no? De enajenar nuestra soberanía y entregársela a los cubanos. Bueno, ¿con quién tienes tú que conversar? ¿Con el perro o con el dueño del bozal y de la cadena? Tienes que hablar con el dueño del bozal y de la cadena, no con el perro. Tienes que hablar con el dueño del bozal y de la cadena, que son los cubanos. Y yo dije eso una vez en un programa con Vladimir en Row Show, y me cayó encima mucha gente diciéndome que eso era por mis viejas concepciones izquierdistas. Yo creo, bueno, no tiene nada que ver, todo lo contrario, es precisamente para poner las cosas en su contexto. Y yo le repreguntaba a quien me decía eso. Yo le decía, mira, pero yo te quiero hacer una pregunta. Yo creo que tú eres una persona de pensamiento conservador y de derecha. Sí, yo soy totalmente de derecha. Ajá, tú eres de derecha, pero dime una cosa. Tú eres más de derecha que la derecha bogotana, que la derecha colombiana. No, no tanto. Ah, pero la derecha colombiana se fue a sentar en La Habana para resolver su problema de la guerra, porque se dieron cuenta que las FARC estaban dirigidas por los cubanos. Entonces, ¿con quién tú te vas a sentar a hablar? ¿Con el esclavo o con el dueño del esclavo? Tienes que sentarte con el que tiene el poder que lamentablemente lo tiene, de disuasión y de dirección del proceso político venezolano. Entonces, vamos a sentarnos allá, porque yo estoy seguro que por lo menos no llegamos a ningún acuerdo, pero si llegáramos a llegar a un acuerdo, a lograr el acuerdo, ellos son unos avalistas que van a hacerlo cumplir, porque van a estar en juego sus intereses. Ahora, pero ahí tienen también que entrar los norteamericanos,
porque son los que pueden ejercer presión sobre los cubanos. Mm. Luego, cuando me hicieron esas críticas, al poco tiempo, para semanas después, un señor que sí es verdad que no tiene, es insospechable cualquier filiación de izquierda, que se llama Gustavo Cisneros, dijo una cosa muy parecida y lo dijo de una manera muy inteligente y muy graciosa además. Dijo Gustavo Cisneros, yo creo que el problema venezolano tiene que resolverse en un baile, en una fiesta, en las parejas que bailen sean los venezolanos, los cubanos y los colombianos, y que la orquesta la ponga el Departamento de Estado norteamericano. Lo dijo gráficamente y muy, muy simpático, pero es verdad, eso es exactamente así, porque también Colombia tiene que participar en esas conversaciones, porque esta situación que manejan los cubanos y el régimen de Maduro es en conexión también con la FARC y con la ELN. Entonces, allí también tiene Colombia una palabra que decir y que sería importante que participara en ese tipo de conversaciones. Tan es así que la embajada de Austria en Venezuela se lleva desde Cuba, desde la embajada austríaca en Cuba. Es decir, la embajada Venezuela es concurrente a Cuba para los austríacos, ¿no? Es decir, ahí, ¿para qué vamos a tratar si prácticamente ellos se toman la decisión? Así es, así es. Muy Esa bien. es la sabiduría austríaca. Pero hay que recordar que tú estás de embajador en un país que es una maravilla, que además viene de ser el imperio austrohúngaro, que fue uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad. Y además estás en una ciudad envidiable como Viena, y una ciudad preciosa. Llena de muchísima historia y muchas cosas que pasaron en el mundo moderno vienen ahí. Y además, yo recomiendo leer mucho a Stefan Zweig y el libro El mundo de ayer, porque muestra la decadencia del mundo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y cómo eso, Viena, que era uno de los centros mundiales, la quinta ciudad del mundo, pues pasa a destruir, ¿no? Todo, o se destruye todo este gran imperio, y el mundo, para este autor, pues casi que colapsa, ¿no? Y llegamos hasta después de la Primera Guerra Mundial, el desastre después de eso, y luego el mundo de los nazis, ¿no? Que se termina suicidando este hombre en Brasil. Así que yo creo que mucho de la lectura que se hace ahí, de lo que él escribe, es cosas que pueden estar pasando en el mundo hoy en día. Pero bueno, sí, era un gran pensador, Nos van a cortar aquí, pues nos falta solo en 40 segundos se corta. Bueno, William. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por tu iniciativa. Y repitamos. Seguro que sí. Un gran abrazo. Saludos a todos los oyentes. Luego. Saludos a todos. Chao.